Muy buen día. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida, esperando que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Y bienvenidos de nuevo a los que ya tienen la costumbre de acompañarnos cada domingo. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por su compañía. Y si alguien se está uniendo a nosotros que no había encontrado este en vivo antes, pues sí, bienvenido y ojalá se queden con nosotros. Siempre exhortándoles que tengan su Biblia en mano para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Hoy seguiremos estudiando en el capítulo 10 de Marcos. Hoy seguiremos del versículo 17 al 31. Y como saben ustedes, nosotros seguimos la secuencia de lo que dejamos anteriormente y así seguiremos hasta terminar este Evangelio de Marcos. Así que bienvenidos de nuevo, y mientras buscan en sus Biblias Marcos 10, versículo 17 al 31, que va a ser nuestro estudio de hoy, les aviso que este mismo estudio estará disponible en YouTube en un par de horas, así que muchísimas gracias por su apoyo también en esa plataforma, y ojalá nos recomienden, porque todo lo que hacemos aquí es estudiar la palabra del Señor. Y sin más que decir, vamos directamente al estudio de hoy acerca del joven rico. Marcos capítulo 10, del versículo 17 a 31, dice la palabra del Señor. Como siempre, la leemos primero y después entramos en el contexto del estudio. Dice la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Perdón. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado cosa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Señor, le damos gracias por su palabra de hoy. Le pedimos, Padre, como siempre, la instrucción de su Espíritu Santo, que nos ayude a entender en contexto lo que su palabra tiene para nosotros en este día domingo. Muchas gracias, Señor, por permitirnos venir a su presencia por medio de su palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos, instrúyanos, corríjanos, Señor, y guíenos para estar más cerca de usted, Señor, en este mundo y en el venidero, Señor. Gracias, Padre, por su palabra.
por su bendición y por su unción, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aquí vemos ya que el Señor, ya dejando todo lo que hemos estudiado en los pasados, desde el capítulo 10 que empezamos, ahora el Señor se dispone a salir para, dice el versículo 17, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al dirigirse a Jesús como Maestro bueno, el joven rico quiso ser formal, porque era respetuoso, como normalmente se dirigían a los maestros religiosos. Pero la palabra bueno era un adjetivo para dirigirse solamente a Dios, porque solamente Dios es bueno. Por eso él le dice maestro bueno. Este joven tenía mucho a su favor, con gran potencial en la vida. Mateo 19:22 dice allí que porque tenía muchas posesiones, y eso vamos a verlo después, que eso fue lo que le afectó, que el tener muchas posesiones. Así que tenía muchas cosas a su favor. Era un hombre respetado por los demás, porque seguramente tenía una clase de oficina a su mando, alguna posición de autoridad, quizás en alguna corte local. En Lucas 18:18 dice que un hombre principal, es lo como se refiere en Lucas a este hombre, dice un principal, quiere decir que tenía alguna posesión. Por eso es que decimos que tenía una posesión de autoridad en la sociedad. Ciertamente tenía buenos modales y morales, y en él había cierto deseo por las cosas espirituales. Por eso corrió a Jesús y le hizo reverencia. Eso es cuando dobló su rodilla, reverándose a sus pies. Pero vemos la respuesta de Jesús. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Solo uno, y eso es Dios. Y la respuesta puede ser construida como clamando su deidad. Algunos pueden usar esta respuesta de Jesús diciendo: Él dijo que no era Dios. No, aquí está diciendo que sí hay uno bueno y Él es Dios. Y Él es el representante de Dios en la tierra. Y Él es Dios en la tierra. Así que de esa manera fue que le respondió el Señor. Y continuando en su respuesta, el Señor dice en el versículo 19: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Así que Jesús recuenta el séptimo, y vamos cómo va desde el séptimo, sexto, octavo y noveno y quinto mandamiento con la frase: no defraudes. Está insertada allí justo antes del quinto mandamiento, de que honrarás a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos conciernen el trato justo y ético a las demás personas. Es como se comporta un seguidor de Dios hacia los demás. Ese es el comportamiento, como debe ser. Un comportamiento justo, ético hacia la gente. Y esos están claro en Éxodo 20, versículo 12 al 17, por aquellos que quieren tomar nota y quieren seguir adelante con este estudio. El versículo 20 dice: entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he hecho o lo he guardado desde mi juventud. Así que ya está sintiéndose acreedor y listo para heredar el reino. Por medio de la respuesta de este hombre admite que algo más que guardar la letra de la ley es necesario para la vida eterna. Mateo recuerda que el joven rico que preguntó en Mateo 19, versículo 20, el joven dijo: todo esto él lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como diciendo, ¿qué más? Si ya lo tengo todo, apuntando como si todo eso en la lista, palomita, 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 todo lo he hecho. Así que, ¿qué más? Ya está todo. Pero el joven rico no se miraba a sí mismo como un pecador condenado ante el Dios Santo, porque él medía la obediencia como un acto externo y no por una actitud interna. Creía que en lo que se refiere a sus acciones externas era irreprensible, pero su actitud interna no era irreprensible.
porque era codicioso, y eso lo veremos. Él podía haber mantenido algunos de los mandamientos, pero el último lo atrapó. Cuando se habla de no codiciarás. La codicia es terrible, es un terrible pecado. Es tan puede manejarse tan pasivamente que es difícil detectar en las personas. Pero puede hacer que la persona quebrante todos los mandamientos. Porque dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que este versículo de 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, con este versículo solamente podemos hacer un estudio de horas. Porque este es un pecado que destruye al hombre de verdad, porque la codicia y vemos aquí que dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice es el dinero, dice el amor al dinero. Cuando aman más al dinero que a Dios, ahí es de cuidado. ¿Por qué? Porque dice uno, entonces, ¿cómo sabes si los hombres o la persona ama más el dinero que a Dios? Porque el dinero te corrompe. Cuando el dinero te posee a ti. Eso es cuando se sabe que ama más el dinero y el dinero es el Dios de las personas. Y hemos visto, es fácil verlo realmente en la sociedad, en el mundo de hoy, como el dinero es el Dios de muchas personas. Y se ve claramente, se puede ver. Pero sigamos con nuestro estudio. Dice en el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Vemos, esa frase es increíble, porque Jesús sabe el corazón de este joven. Jesús sabe lo que él tiene, porque él sabe que para él las cosas externas son importantes. Pero en el interior de él existe el pecado. Y Jesús le ama con compasión. Eso es algo remarcable de ver aquí, de entender que Jesús mirándole le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Man, eso es algo interesantísimo aquí, porque lo amó y él sabía lo que hay en el corazón de este joven, pero aún así el Señor se lo explicó por qué él no heredará el reino de Dios, y él tiene la respuesta en su propio corazón. Las direcciones de nuestro Señor no son para aplicarse de manera general, claro. Y todo aquel que quiere ser discípulo viene de diferentes maneras. Y lo vemos en los mismos discípulos. Cómo vienen de diferentes lugares y cómo diferentes trabajos, diferentes posiciones sociales. Y por eso no se puede aplicar como una manera general a todo aquel que quiera ser discípulo. Porque Jesús se dirige al joven rico específicamente. Como es rico, Jesús le dice que venda todo y se lo dé a los pobres. El hombre tenía autoridad, así que el Señor le dice que tome su cruz y lo siga, lo que sería una experiencia de humildad. Y de ninguna manera el Señor está enseñando salvación por medio de las obras, eso no. Al dar dinero a los pobres, Él está haciendo ver la necesidad de tratar su creencia y que dependa de Él, de Dios, de Jesús solamente. La salvación para que de esa manera transfiera esa confianza en Jesucristo. No es manera de ser salvo el hacer buenas obras, pero es resultado de ser salvo. Y esa es totalmente confianza en Jesucristo, de dejar todo lo material y confiar en el Señor. De esa manera le contesta la pregunta, ¿qué puede hacer para heredar la vida eterna? Todo esto para decir que es imposible por sus obras y al mismo tiempo tiene que depender única y totalmente de Jesucristo.
En otras palabras, el Señor está diciendo, todo lo que haces no te está ganando nada. No estás cumpliendo nada de lo que no te eres merecedor, según tú eres merecedor de la vida eterna. Pero no, el Señor le está enseñando en su corazón. Y vemos por qué, porque el afligido, dice el 22, el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué era lo más importante para él? Sus posesiones, su riqueza. ¿Cómo que va a dárselas a los pobres? Y muchos dicen que estuviera loco. Y esa es la actitud de muchas personas. Y a veces, cuando nosotros confiamos en el Señor para su sustento, nosotros podemos ayudar a los demás sin ningún problema, porque estamos dependiendo de Dios. Y sabemos que Él nos sostiene. Pero cuando nos queremos aferrar al dinero, ese dinero se convierte en nuestro tropiezo. Y no podemos confiar en el Señor como debiéramos. Se fue afligido. Se fue mucho. Eso fue mucho y se fue muy triste. Es mucho lo que pedía el Señor. Porque poseía mucho. Jesús le ofreció a este hombre el regalo de la vida eterna y él lo rechazó. Es difícil recibir algo cuando se tiene el puño de la mano cerrado, apretando su propio dinero, su propia posición. Cuando estamos con las manos así, tratando de cuidar lo que creemos es más importante, entonces no podemos recibir, no podemos abrir las manos para recibir de Dios. Pero estamos así, apretando las manos con lo que pensamos que es de nosotros. Así que teniendo el puño cerrado y apretando el dinero, no se puede recibir las bendiciones de Dios. Y las cosas que el dinero puede comprar. La palabra griega que se usa aquí, triste, ofrece una imagen como de nubes negras que vienen, se ve como se ve las penumbras. Cuando se ven las nubes negras de las tormentas, esa es la imagen que muestra aquí. Para decir triste, es como si este hombre estaba aquí en estos momentos, aquí en Michoacán, en Pajacuarán, Michoacán, tenemos un sol radiante. Está bello el día, está muy brillante el sol, pero es como este hombre estuviera en ese sol radiante y cuando el encuentro con Jesús, como que las nubes negras se le vinieron encima y se va triste, acongojado, porque tenía muchas posesiones. Así que se fue en tormenta. Él quería salvación bajo sus propios términos y se fue decepcionado. Desgraciadamente, para mucha gente, la salvación no consiste de tus términos ni tus reglas. Consiste en lo que Dios, la palabra de Dios y lo que Él hizo para salvación. Dice el versículo 23 y 24. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de esas palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. En su gran mayoría, los que poseen riquezas frecuentemente son también los que confían en el dinero. Es una condición peligrosa para aquellos que quieren espiritualidad, como este joven rico. Él quería ser espiritual, pero él confiaba demasiado en sus riquezas. Y eso fue el peligro que él enfrentó, esa condición peligrosa, buscando lo espiritual, pero aferrándose a lo material. Por eso se tuvo que ir triste, porque no estaba dispuesto a dejar lo material, lo que él confiaba más, porque ahí estaba su confianza. Y hay muchos que ahí tienen su confianza, en el dinero. El versículo 25 hasta el 27 nos dice la palabra del Señor: más fácil es para un camello pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar
un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, los discípulos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta comparación del camello pasando el ojo de una aguja es literal. En términos humanos, no solamente es difícil, pero totalmente imposible para un hombre rico ser salvo. Pero es también imposible para que ninguno sea salvo aparte de la gracia y el poder de Dios. Es que como este hombre está diciendo, yo lo que yo hago, yo creo que me merezco la salvación por lo que yo hago, quitándole todo la poder y la gracia a Dios. Y eso no es así. Dios provee la responsabilidad, la posibilidad, de salvación a aquellos pecadores que lo buscan de verdad. Él les ilumina el entendimiento y regenera el alma de aquel que cree. Los discípulos se asombraron de las declaraciones del Señor acerca de los ricos, porque tengamos en cuenta que la creencia de esos días, y aún en estos días, muchos piensan, los judíos creían que el poseer riquezas era bendición especial de Dios. Hoy en día mucha gente piensa eso mismo en estos tiempos, a pesar de las enseñanzas y el mensaje de Job, y también el ejemplo de Jesús y sus apóstoles, y las claras enseñanzas del Nuevo Testamento. Hoy vemos que más que bendición, el acumulamiento de dinero muchas veces viene por causas de trampas, de corrupción, adquieren dinero ilícito. Y eso claramente que no es una bendición especial de Dios. Hay muchos ricos que son ricos, hay muchos que poseen dinero, que es dinero mal habido. Y eso es la perdición de ellos. Crean o no, hay muchos que se pueden comprar mansiones. Oímos de políticos que se compran hasta islas, que se compran a sus carros de millones y millones de pesos. Y eso no es bendición para nadie. Eso va a ser su perdición de ellos, así como lo fue para este hombre rico. Así que vemos los ejemplos de cómo la austeridad en que vivía Jesús con sus apóstoles, la austeridad de lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. Y eso es buen ejemplo. En el día de hoy el dinero continúa haciendo gente rica pobre. Y hace a los primeros, los hace últimos. Porque hay una frase que me gusta, no creo quién la dijo, algún político yo creo, o no sé quién la diría. Dice, pobre gente rica, lo único que tienen es dinero. Y eso tiene mucho que decirnos para analizar. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26-31, Pablo nos enseña y nos dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Este fue uno de los primeros partes de la Biblia que el Señor me mostró a mí personalmente, para conocer de su poder y de ver que la visión del mundo no es la visión de Dios. En la palabra de Dios hay poder. Señor levanta lo menospreciado, lo menos, lo que nadie quiere,
para levantarlo, para avergonzar a los que son fuertes. Y eso es una buena manera de entender el plan de Dios. El dinero es un sirviente maravilloso, claro. Aquí no estamos en contra del dinero. No es que el dinero no es lo malo, el amor al dinero es lo malo. Porque una vez más, el dinero es un sirviente maravilloso, es una herramienta maravillosa. Pero también es un terrible amo. Si usted posee dinero, sea agradecido y úselo para la gloria de Dios. Pero si el dinero lo posee a usted, tenga cuidado. Es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar. Siempre. Pero siempre y cuando no pierda las cosas que el dinero no puede comprar. Es una importante lección que tenemos que entender. Y dice el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro expresó claramente lo que seguramente estaba en la mente de todos los discípulos. En verdad ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Pero al decir esto indica que había algunos problemas en los corazones de ellos todavía, de todos los discípulos. En Mateo 19, versículo 17 dice que Pedro añade, aparte de esto, lo que dice aquí en Marcos, lo dice de diferente manera Mateo, porque dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como diciendo, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para nosotros en esto? Pues como muchos cristianos hoy en día, ellos tenían una visión muy comercial acerca de la vida cristiana. ¿Qué hay en ello para mí? ¿Qué hay para mí? Ahora contrastamos esto con los tres muchachos hebreos en Daniel 3, 16, 18. Veamos la diferencia. Cuando Sadrach, Meshach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es acerca cuando él obligaba, el rey Nabucodonosor construyó una estatua gigantesca de él para que todos lo adoraran a esa estatua. Y es cuando ellos están enfrentando ser metidos en el horno de fuego. Porque los consejeros de Nabucodonosor le dijeron, haz esto para que todos te respeten. Pero vean los muchachos, cuando en Daniel 3, en el versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh Rey, nos librará. Así de seguros estaban. Y si no, dicen también, desde el versículo 18 de Daniel 3, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aunque Dios no nos salve, ellos dijeron, no vamos a servirte a ti, porque a nuestro Dios servimos de nuevo. Así que eso contrasta con lo que Pedro está diciendo, ¿qué hay en ello para mí? En vez de decir lo que sea, Señor, te seguimos a ti. Pero bueno, en la vida de Pedro que todo cambió, él entendió. En su mismo testimonio, Pedro cambió totalmente de actitud en Hechos 3, versículo 6, cuando dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso está hablando acerca de cuando iban él y Juan al templo, entrando por la puerta la hermosa, que estaba un paralítico pidiendo limosna. Entonces ahí vemos el contraste de Pedro. Pero diciéndole ¿qué nos vamos a ganar nosotros por seguirte a ti? Y ahora él está dando lo que tiene. ¿A quién tiene? A Jesucristo de Nazaret. Esa es la gran diferencia. Pero ahí continuamos que Jesús sigue diciendo en el versículo 29 de aquí de Marcos 10, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi causa, por causa de mi evangelio. El que haya dejado todas esas cosas no necesariamente ha renunciado a ellas, no quiere decir eso.
Sabemos por medio de las Escrituras que Pedro no renunció, por ejemplo, a su mujer, porque en el libro de los Hechos habla acerca de su suegra. Él no renunció a su familia, no es renunciar a eso, es más bien poner las cosas en perspectiva de cuál es lo más importante. No es que renuncien a ellas, es que pongan las prioridades en orden. Eso es lo que se trata. Y no quiere decir que hayan renunciado totalmente a sus familias, pero es reordenando sus prioridades. Y el versículo 30 dice allí, siguiendo el Señor hablando, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Ahí está bien. Y muchos de los pastores de los que enseñan la prosperidad, hasta ahí llegan. El Señor te va a regalar 100 veces lo que tú le des, lo que tú le ofrezcas. El Señor te va a dar casas, te va a dar tierras 100 veces más. Así que suelta la cartera y danos acá a la iglesia y el Señor te dará 100 veces. Pero se les olvida lo que sigue allí, porque apunta y promete el Señor con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Tenemos que ver eso ahí, porque muchos se paran ahí. Hermano, dona a la iglesia, suelta la cartera y tienen que venir. A la iglesia se viene con la cartera llena, con el corazón, ¿sabe cómo dicen? Con la mente amplia y con la cartera llena o algo así. O más bien quieren que vayan con la mente vacía y con la cartera llena. Y eso es lo que dicen, pero esa es la promesa de Dios. Las recompensas espirituales le esperan a aquellos que siguen a Jesucristo en este tiempo. Quiere decir que era entre el tiempo de la primera y segunda venida de Jesús, pero con persecuciones. Y vaya que hay persecución. Así que también incluye la promesa de las persecuciones. Y continúa el Señor hablando, diciendo, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y sigue haciendo en el orden. Acuérdense que acabamos de estudiar que ¿quién quería ser el más grande en el reino de Dios? Y el Señor les dice, le estaba enseñando la humildad. Y aquí continúa. Pero en diferentes facetas. Sabemos, y siempre les he dicho que estudiando la Biblia por capítulo, verso por verso y libro por libro, vamos a encontrar todos los asuntos de la vida. Así que no tenemos que escoger tópicos. El Señor nos va indicando en nuestras vidas cómo debemos actuar. Los estándares humanos en cuanto a la recompensa serán cambiados, porque la humildad y servidumbre llevarán a la grandeza en el reino de Dios. No tales prioridades mundanas como riquezas, estatus sociales, reconocimientos y favoritismos personales. Jesús les aseguró a los discípulos que nadie que lo siga a Él perdiera lo que realmente es importante. Dios dará la recompensa, pero hay que tener cuidado con los motivos que sean realmente correctos. Cómo seguir a Dios. Porque muchos enseñan a seguir a Dios con las expectativas de que reciban riquezas materiales, cuando Dios promete las riquezas espirituales. Así que también el Señor bendice en este mundo, claro. El Señor bendice cuando alguien se puede ser confiado con riquezas. Porque hay mucha gente rica que donan su dinero. Y no estoy hablando de aquellos que hacen videos que van y avergüenzan a la gente, a los pobres, dándoles un pan, una comida, y los hacen allí para que se sientan ellos bien. Estoy hablando de aquellos que dan el dinero sin decir quiénes son. O aquellos que le dan un billete a una persona y se va caminando, sin videos, sin nada. Eso es de lo que estamos hablando. Nadie que lo siga perderá lo que es importante. Dios dará la recompensa, pero hay que tener cuidado siempre de cuál es nuestra actitud al seguirlo. De toda la gente, si hemos visto algo aquí que es importante de notar, que toda la gente que ha venido al Señor en nuestros estudios
desde que vienen aquellos que han venido al Señor en sus necesidades, a los que han venido a sus pies, a los pies de Jesús. Este joven rico es el único que se fue peor de como vino. Muchos en estos tiempos todavía creen que Dios un día va a sumar todas las obras buenas y las malas. Y si las buenas superan a las malas, entonces entrarán en el cielo. Y de esa manera no funciona la cosa. Y todos piensan así. Muchos dicen, bueno, ¿cómo puedes ganarte el cielo? Pues haciendo las cosas buenas, respetando a los demás y todo. Y dicen todo ese rollo. Pero si no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Solamente por la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor, podemos ir al cielo. Piensan que al sumar Dios dice, bueno, hiciste cosas más buenas que malas, así que pásale. Así no funcionan las cosas. Y este punto de vista es superficial acerca del pecado. Porque si lo vemos de esta manera, espiritualmente, es muy superficial pensar que Dios evaluará lo bueno en contra de lo malo que la persona ha hecho. Porque eso es una manera muy superficial nuevamente acerca de cómo piensa la persona acerca del hombre primero, acerca de la Biblia, y es un mal entendimiento de quién es Jesucristo y la salvación. El pecado es rebelión en contra de Dios Santo. Así que no es decir, bueno, voy a pecar poquito y voy a hacer cosas buenas y ya con eso. Tenemos que entender que el pecado es una rebelión en contra de un Dios Santo. Así que no es balanza, no es balancear, es totalmente entrega al Señor. Y el pecado no es solamente una acción, es una actitud interna que el hombre se quiere exaltar. Eso es pecar. Y al mismo tiempo, al pecar en contra de un Dios santo, es esa actitud interna de exaltar al hombre y desafiar a Dios. Hay que ver el pecado de esa manera. Si alguien cree que puede negociar su salvación con Dios bajo sus propios medios, está totalmente errado. Porque la salvación está disponible por parte de Dios. La salvación no es acerca de lo que usted ha hecho, o haga, o vaya a hacer. La salvación fue dada por Dios, porque Dios en su infinita sabiduría vio que el mundo no podía ser salvo por sí mismo. Y Dios en su poder tuvo que venir al mundo y hacerse hombre. Nacer como bebé de una virgen, crecer para que un día fuera humillado, para que fuera maltratado, para que toda la ira de Dios cayera sobre él, porque toda esa ira de Dios cayó sobre él, porque él se mostró en vez de nosotros. Él recibió el castigo que todos nosotros nos merecemos. Esa es la salvación. No es lo que tú, usted y yo hemos hecho o haremos. Es Jesús entregándose a sí mismo para ser inmolado por culpa de nuestros pecados. Porque el pecado tiene que ser castigado. Por eso toda la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesús. Y por eso podemos ser salvos. Gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este tiempo que pudimos venir a estudiar su palabra, Señor, y entender que no hay obra, por muy buena que hagamos, Señor, que nos dé la salvación, pero solamente la obra de Jesucristo nuestro Señor, que resistió, que fue humillado, inmolado y fue asesinado por nosotros, Señor. Pero la fe, donde tenemos el centro de nuestra fe, es que un día resucitó, al tercer día resucitó. Y ahora está ya en su presencia, a un lado de Dios Padre,
para interceder por nosotros, Señor. Esa es la salvación. Gracias, Padre. Le damos muchas gracias. En su nombre grandioso, maravilloso, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio del domingo. Les esperaremos la próxima semana. Si Dios quiere, aquí estaremos presentes. Muchas gracias por su apoyo. Y que el Señor, que la gracia del Señor y la paz de Él estén con todos ustedes y sus familias. Hasta la próxima. Bendiciones.